Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico, de Metropistas y de Coca-Cola. Y hoy nos visita precisamente el presidente de Metropistas, el CEO, Julián Fernández, bienvenido. Gracias por la invitación, bienvenido. Y gracias por el auspicio. De nada, de nada. Pensarán que lo estoy invitando porque auspicia, ¿no? Bueno, sí, también. Pero no, es que yo pienso que puede ser interesante averiguar cómo se corren las autopistas. No digo yo de Puerto Rico, que es lo que tú estás a cargo, pero ¿qué hay detrás? Y en realidad la idea me la dio un programa que estaba viendo en no sé qué canal de cable, que tenía que ver con Nueva York y eran cosas pedestres, como una autopista. Y cómo se corre, digamos, el sistema eléctrico de Nueva York, el agua, y qué cosas más, ¿verdad? Pero es interesante. Y se me ocurrió pedirte, y accediste, gracias, a que me hables un poco del tema de autopistas. ¿Tú eres abogado? Yo soy abogado. Llevo más de 15 años en el sector de infraestructuras. Llevo 9 años en Puerto Rico, en concreto en Metropistas. Así que algo de experiencia en infraestructura ya acumulamos. Pero yo creo que es una pregunta muy válida. ¿Empezaste en España? Empezamos en España, correcto. ¿Con autopistas? Empezamos siempre, yo empecé hace 15 años en el sector de infraestructuras, el grupo Abertis. Pero el sector de infraestructura es bien amplio. Correcto. Hay acueductos, hay electricidad, Bueno, mira que en Luma andan buscando. ¿Qué es el grupo Abertis? El grupo Abertis empezó como un grupo que gestiona diferentes tipos de infraestructura de movilidad. ¿De movilidad? De movilidad. Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de carreteras, estamos hablando también de telecomunicaciones y estamos hablando de parques logísticos y de parkings. Eso empezó, digamos, en el año 2010 cuando yo me incorporo al grupo y después de 6-7 años nos enfocamos directamente en autopistas. Y ¿tú te enfocaste? No, el grupo. Nosotros empezamos un proceso de... Esto es como todos los grupos grandes que empiezan, el origen de la compañía son autopistas. Empezó a diversificarse y se empezó a entrar en grupos, en sectores como son los aeropuertos. Y luego, cuando llegó, digamos, un momento crucial dentro de la compañía, que éramos a lo mejor demasiado grandes, se empezó otra vez a focalizar en lo que era el origen y se centró en las autopistas. Por lo tanto, ahora mismo el grupo está en más de 12 países y todo focalizado en... ¿Hay presencia en 12 países? 12 países distintos. ¿Cuáles países? Sí, por ejemplo, estamos en Francia, estamos en Italia... Está en Estados Unidos, en Virginia, hay una concesión que tenemos allí. Estamos en México, estamos en Chile, en Argentina. En España, obviamente. España es el origen de todo, correcto. Y en Brasil. ¿Y es distinto el negocio dependiendo de dónde está el país o una carretera es una carretera y no hay más nada que buscar? Bueno, hay una característica sobre las carreteras y es que no te las puedes llevar. Que cuando uno hace una inversión, a diferencia de a lo mejor otro tipo de manufactura, uno hace una inversión, la haces a largo plazo y desde luego tú no la puedes deslocalizar. Haces una inversión y te casas con el territorio durante muchos años. Pero a tu pregunta, son activos parecidos pero cada uno distinto, porque obviamente no es lo mismo gestionar infraestructura donde tienes un tráfico como por ejemplo en Puerto Rico, lo que se llama commuting, donde todos los días AM tienes mucha gente que va a la ciudad metropolitana y zona PM sale gente fuera de la zona metropolitana, donde el tráfico está congestionado en zonas pico. ¿Pero no es lo mismo así en todos lados? No. Es decir, por ejemplo, tú tienes autopistas donde tienes lo que llaman seasonality, es decir, que tienes mucho tráfico en verano, pues son autopistas que coges porque en verano hay mucho tráfico. O hay autopistas donde tienes mucho tráfico de pesados, por ejemplo, en Italia donde estamos, pues tienes un porcentaje de tráfico de pesados porque hay mucho transporte de mercancías en la zona norte de Europa, donde tienes mucho camión. En Puerto Rico el camión es algo marginal, estamos hablando que representa un 3-4% del total de nuestro tráfico. En Brasil, en Italia, estamos hablando de porcentajes por encima de doble dígito. Claro, eso te cambia radicalmente lo que es la gestión de la infraestructura, ¿no? Ahora, ustedes también son dueños del puente Teodoro Moscoso. Exacto. Pero eso, ¿cómo llegó el puente a donde ustedes? ¿O cómo ustedes llegaron al puente? Bueno, esto es curioso y yo creo que esto es el inicio de la historia de amor de Abertis con Puerto Rico. Es decir, el puente Teodoro Moscoso, como tú bien sabes, fue la primera
APP. colaboración. Correcto. Que no se llamaban APP. No se llama APP. Es la primera colaboración público-privada entre el gobierno de Puerto Rico y una empresa privada para desarrollar una infraestructura vial. Y fue el puente de Moscoso. Esta estructura, que fue lo que se llama en el argot un greenfield, porque no existía, se produce, se construye con el apoyo de empresas constructoras. Es decir, yo quiero hacer un paréntesis. Abertis / Metropistas, nosotros no somos una empresa constructora. Y esto yo creo que es un poco parte del éxito de cuando llegamos aquí a Puerto Rico. Las empresas constructoras de Puerto Rico nunca nos vieron amenaza, como competencia. porque nosotros no construimos, correcto, no construimos, nosotros gestionamos y nos apoyamos en las empresas locales para construir. Me he separado, pero yendo al puente de Moscoso. Greenfield, para que la gente que nos está escuchando entienda, es cuando se habla de que se hace una infraestructura nueva, en este caso correcto. Un puente, digamos, en el caso del, que ahorita me dirá si eso va o no va o cómo está eso, el expreso que va hasta Arecibo, que termina en Arecibo, se ha hablado de hacer un conector hasta Mayagüez. Pues eso no existe. Eso es. Alguien lo tiene que hacer y pagar. Cuando es un privado el que lo hace, pues es lo que llaman Greenfield, ¿no? Greenfield, porque partes de cero, no existe. Tampoco existe una data histórica que soporte exactamente cuál va a ser tus proyecciones. Es decir, se hacen unas estimaciones y se entiende. Entonces, cuando se hace eso, bueno, creo que fue en el 97, el 96, no recuerdo cuándo se acabó. ¿El puente? Sí, el puente. No, mucho antes. Fue ¿En el 84? En no. 80 y pico, porque Hernández Colón fue el gobernador. ¿El puente de Moscoso? Sí, eso lleva... Eso fue una infraestructura que construye ACS, una empresa constructora, bueno, en concreto en aquel entonces se llamaba Dragados, lo construye obviamente con un contrato de concesión, que es al final, lo que dices tú, es el germen de lo que luego viene de los contratos de concesión de las alianzas público-privadas. Abertis se fija, en aquel entonces Dragados es adquirido por una compañía constructora internacional que se llama ACS, y ACS a su vez era propietaria de un porcentaje relevante de Abertis. Esta empresa constructora lo que hace es construir, se focaliza básicamente en eso, en construir, en hacer ese tipo de greenfield, y en algún momento lo que hacen todas estas empresas constructoras es que rota el activo cuando ya llega a un grado de madurez, lo rota y lo vende a compañías como Abertis, que lo que hace es gestionar a largo plazo. En ese momento se incorpora el portafolio de Abertis y empezamos, digamos, nuestra historia con Puerto Rico empieza con la gestión de ese puente todo Moscoso, que son 2 kilómetros. Años después llega lo que es, se aprueban las alianzas público-privadas y el primer proceso, digamos, de alianza público-privada, el primer proceso de P3, que se hace bajo la administración de Luis Fortuño, donde se saca el primer paquete, que es la PR22, PR5. Y ahí es cuando, digamos, después de una experiencia gestionando un activo relativamente pequeño, importante, pero relativamente pequeño, se adquiere la confianza de, oye, Puerto Rico es un buen mercado para invertir, el marco legal, el dólar, la relación obviamente con Estados Unidos, las proyecciones, y uno se da cuenta que Puerto Rico es un sitio adecuado, un sitio interesante. ¿Y en qué consiste administrar un expreso? Pues es una buena pregunta, porque si uno piensa en gestión de infraestructuras, uno piensa en un activo. Y yo lo pienso al revés. Yo pienso en personas. Yo pienso en un equipo que gestiona un activo. Pero yo pienso en un grupo de personas que todos los días se levanta, que trabaja 24 días a la semana, 24 horas, 7 días a la semana, con un objetivo. Y el objetivo son 2, 3, pero principalmente es que el activo esté en buen estado, y que el activo esté en buen estado para asegurar la seguridad vial de las personas. Es decir, que no haya tapones, que haya iluminación, que la infraestructura esté en correcto estado. Cuando dices que no haya tapones, ¿cómo tú controlas que no hayan tapones? Porque en este país hay tapones. Bueno, planificación. Es decir, siempre van a haber tapones. Es decir, la media de los activos, la antigüedad de la media de los activos que estamos gestionando tienen 40 años. PR22, PR52, PR66 más nueva. Son activos que requieren constantemente cuidados. Aparte, tenemos que sumar que la climatología en Puerto Rico hace que, obviamente, la erosión en algunos aspectos sea superior. Es verdad que no hay tráfico pesado, que eso también afecta mucho a los pavimentos, pero hay muchísimo tráfico. Es decir, hay un medidor que es la cantidad de vehículos que pasan por determinadas zonas, y Puerto Rico en las zonas metropolitanas compara con
la densidad, máximos de densidad de tráfico de jurisdicciones tremendas, como puede ser Sao Paulo, como puede ser Verona. Es decir, ¿en serio? Sí, es decir, estamos hablando zonas de puentes como tenemos el 2088 a la salida de Minilla, estamos hablando de muchísima densidad de tráfico. Y esto lo vemos en la realidad que nos pasa a todos los puertorriqueños, que cuando nos levantamos, vamos a coger el expreso, pues de repente cualquier cosa que pase, y esto lo hemos notado todos, cada cosa que pasa en el expreso, que alguien se queda pues en el paseo, o que alguien tiene un accidente, o que por alguna razón hay una obra que se ha tardado un poquito más en abrir y hay un delay de un par de minutos, un par de horas. Hace un par de sábados nos pasó algo parecido, que se adelantó una hora la apertura de una obra, de repente se montan tapones tremendos. Entonces, planificación, pero no siempre es exitoso, esa es la realidad. Es decir, nos cuesta muchísimo planificar, porque no solamente somos nosotros, es decir, hay factores exógenos, que hay un accidente. ¿Sí? Vamos a una pausa y continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico, de Metropistas y de Coca-Cola. Y me acompaña Julián Fernández, presidente de Metropistas. Nos fuimos por ahí y yo quiero regresar. Esto de administrar una autopista, ¿en qué consiste? Por eso, a ver si, porque a los dos nos gusta hablar y de repente nos desviamos, pero efectivamente, para mí, antiguamente se consideraba administrar una infraestructura, una autopista, como un activo. Y hay que administrar, pues como administras una casa o un hotel. Para mí, ¿qué es administrar una infraestructura como una autopista? Es administrar un grupo de personas que trabaja 24/7, lo que está mencionando. Y ese grupo, ¿cuánta gente trabaja en Metropista? En concreto trabajan empleos directos somos 115 personas aproximadamente. 115 personas. Y a eso es lo que voy, es como uno de repente se levanta y piensa, bueno, ves que Metropistas es trabajar, y es lo que piensa mi hijo, ¿no? Que mi papá es el que va en la guaguita de asistencia y el que recoge cuando tienes un problema. Pues eso es parte del trabajo, ¿no? Pero detrás hay gente que está trabajando en la planificación de las obras de mejora, de infraestructura. Detrás hay gente que está planificando toda la conservación y mantenimiento, es decir, que las luces funcionen, que las áreas verdes estén cuidadas. Detrás hay financieros cuidando que la compañía está adecuadamente financiada y que tenemos los flujos de caja suficientes para afrontar esas inversiones que hay que hacer, que son inversiones cuantiosas. Es decir, te pongo un ejemplo, el año que viene tenemos en cartera invertir cerca de 120 millones en mejoras de capital. En los próximos 5 años tenemos más de 300 millones de inversión y los próximos 40 años tenemos más de 2.500 millones. Para eso la compañía tiene que estar muy bien administrada desde el punto de vista financiero, así que tenemos un grupo financiero también muy potente. Ustedes, cuando yo paso por el peaje y sale la lucita verde, que significa que tenía balance, ¿ese dinerito va a Metropistas o va a quién? Vale. Porque yo le pago a Autoexpreso. Correcto. Es decir, en Puerto Rico, y esto es algo que yo creo que todos sabemos, pero nadie sabe, y es que es un sistema prepago. No, la ley establece que para poder usar los expresos tienes que tener balance. Y ese balance es tu cuenta Autoexpreso y tener dinero suficiente para poder usar los peajes. Si no tienes dinero, lo que establece es que tienes un plazo creo que se llama de gracia, de 48 horas para poder recargar y poner y que no te den ninguna penalidad. Pero dicho cual, Autoexpreso no es tuyo. Autoexpreso no es mío. Autoexpreso es una compañía que seleccionó el gobierno de Puerto Rico que presta servicios a los usuarios que utilizan los expresos. ¿Servicios qué significa? Que tú cuando recargas ese dinero, esa cuenta, que es lo que en principio tiene que tener la gente, recargar esa cuenta, va a una cuenta que se llama un escrow, que está en el Banco Popular, donde están todos los importes que cada uno ha depositado para poder utilizar todas las pesetas. Antes se echaban en una canasta. Esos son derechos. Cuando tú recargas o prepagas tu cuenta, tienes el derecho a usar el expreso. Automáticamente, semanalmente, lo que hace Autoexpreso es verifica que esa transacción que ha pasado por el peaje de Atillo efectivamente se corresponde a Luis Pavón Roca y que Luis Pavón Roca tiene fondos suficientes para usar el peaje. Si tiene fondos se adebita y lo que hace Autoexpreso es
dar una instrucción al Banco Popular para liberar esos fondos para que vayan a Metropistas. ¿Y eso se hace diario, semanal, Eso se hace por hora? Esa instrucción se hace semanalmente. La verificación de eso se hace automáticamente. Es una cosa que se va automatizando constantemente. En vivo. Es real time, real time. Es como cuando tú pasas la tarjeta de crédito. Es real time. ¿Qué pasa? Que si por alguna razón no tienes fondos, por alguna razón había un problema con la transacción, lo que va es un proceso de revisión, que eso se encarga también Autoexpreso, de verificar que efectivamente su carro, la tablilla es la tablilla, y verifica toda la información, que es información que se nutre del usuario y que también se nutre de la información que tiene el DTOP. Ok, entonces... Pero a la contestación fácil, Autoexpreso no es Metropistas, por eso no es Abertis. Ok, entonces me hablabas ahorita, y por eso estamos hablando de esto, que tú tienes una gente que está mirando el tema financiero. Correcto. Pero, así es. ¿Y qué pasa cuando no pasa suficiente gente por el... O sea, hay un factor que tú no controlas. O sea, si yo soy panadero y vendo pan, pues yo anuncio que tengo pan, fabrico el pan y vendo mi pan. Si me hace falta vender más pan, fabrico más pan, me anuncio más y esperemos que venda más pan. Pero ¿cómo en la administración de un expreso se logra? O sea, yo tengo que gastar en tapar el roto en el expreso o en cortar las matitas. Eso cuesta, X. Estaba hablando de unas cantidades millonarias. Millonarias. En los próximos años. Pero la canastita de la peseta, tú no la controlas. ¿Y cómo se...? Se controla mucho más de lo que uno piensa. Es decir, los patrones de comportamiento de las personas son bastante comunes. Es decir, nosotros tenemos un histórico, y por eso ahora mencionabas el Greenfield, y yo te decía, Greenfield es que partes de cero. No hay histórico. Brownfield es lo que se considera el tipo de proyecto que fue el primer proyecto de Metropistas, que fue la PR22, PR5. Brownfield es que tú ya tienes un histórico de muchos años, donde tú ves cómo se va comportando el patrón de comportamiento del usuario, es decir, del conductor, del cliente. Por ahí pasan 100 carros, pagan una peseta, pues es tanto. Y aunque parezca mentira, uno se sorprendería de que es muy, muy predecible. Lo único que no es predecible es si viene un COVID, si viene un huracán. Cuando vienen factores extraordinarios, ahí obviamente las pérdidas son enormes. Es decir, no te voy a engañar que cuando llegó el COVID y no sabíamos cuándo se iba a decretar liberar un lockdown, yo no sabía exactamente cuándo yo iba a recuperar mi actividad. O cuando viene un huracán, pues estuvimos semanas donde obviamente la gente no vuelve a su normalidad. Pero cuando la gente vuelve a su normalidad, vuelven los colegios, la vida se regula, pues uno ve que las variaciones de ingresos, es decir, las variaciones de tráfico de un año para otro, estamos hablando de variaciones de un 1%, un 2%. Y esto es bastante preciso. Es muy preciso, es decir, lo que yo sé que va a pasar, mis equivocaciones para hacer un budget, para hacer un forecast al año que viene, no son más de un 1 o 2%, salvo que venga un factor extraordinario. Pregunta que te hago. En Puerto Rico hemos experimentado una emigración fuertísima que se calcula de la última década de $1 millón. De $1 millón de habitantes. De personas, ¿no? Sí. De gente. El que estaba, que no eras tú, hace 10 años. Yo estaba. ¿Tú estabas? Yo estuve en el equipo original que hizo esa licitación junto con el resto de accionistas. Y yo estaba en esas conversaciones y todo lo que me estabas mencionando me viene como si estuviese ayer otra vez sentado en las oficinas de los bancos, que esto fue en negociaciones que se dieron en Nueva York. Porque estabas en España, no estabas estaba en aquí. Barcelona. Yo participé en este proyecto original, fue la primera alianza público-privada, y estaba en el equipo junto con el resto de digamos, financieros y de otro tipo de gente del grupo que estamos haciendo ese tipo de proyecciones. Y te he interrumpido, lo siento, porque no. Es algo que yo aún tengo eco en la cabeza, de que en aquel entonces Puerto Rico, esto era el 2010-2011, Puerto Rico tendría 3.6 millones. ¿Y se proyectaba 4 millones? Se proyectaba 4. Esto es el 2011, Estados Unidos estaba saliendo de la crisis financiera, Puerto Rico estaba
aún sumido en la crisis financiera, y siempre se decía, y esto era lo que nos decían los gurús, nuestros asesores de aquel entonces, es que Puerto Rico siempre salía de las crisis con una cola de 2-3 años después de Estados Unidos. Vamos a una pausa, han pasado 10 años y vamos para atrás en la crisis. Sí. Vamos a ver cómo cuadramos esa caja con 1 millón de personas menos y qué pasa de cara al futuro. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Metropistas, de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Estamos con el presidente de Metropistas, un poco entendiendo el negocio. Y lo dejamos ahorita en la pausa con una pregunta terrorista que yo hice y no sabía que tú eras el que había, pues yo decía, pobre del que estuvo allí. Y el regalo que te dieron fue, te toca a ti bregar con el lío. Casi. Fue porque, casi peor. Luego te cuento el regalo que me dieron, pero... Porque, o sea, de lo que estamos hablando es que yo monto un negocio pensando que hay... Proyectando que 4 millones de personas que van a guiar, no sé cuántos de esos, 3 millones van a tener un carro y van a pasar por aquí y toda la cosa, y de momento se me desapareció 1 millón de personas. Pues tú sabes que el papel lo sostiene todo. Claro, para eso están los estadísticos. En aquel entonces, 2010, 2011, obviamente esto fue una transacción que se pagaron 1.1 billones de dólares, 1.100 millones de dólares, con unas inversiones también importantes, que aquel entonces fue un récord. Que pagaron por delante. Yo creo que es importante apuntar eso. No quiero hablar mal de nadie, pero es importante que entendamos que hay unas compañías que están haciendo negocios en Puerto Rico que han puesto un billete y están haciendo negocios y ganan dinero, para eso es que están, pero en inglés se llama there's skin in the game, o sea, sí. Hay unos billetes y hay otros que no, de los otros no quiero hablar, pero yo creo que es una diferencia grande cuando hablamos de APP, que ese privado tenga un billete, porque te toca recuperarlo. Cuando usted está ahí, no ha puesto un chavo y se escocota la cosa y no prende la luz, ay, perdón, no dije nada, pues nadie le importa porque pues no tengo costo. No me voy a ir de lo de los 4 millones, pero voy a hacer un paso atrás. ¿Cómo funcionan estos procesos de RFP, de licitaciones? Son procesos competitivos, donde aquel entonces, 2010-2011, nosotros entendíamos que competíamos con otros 2 grupos. Era un grupo español también, junto con otro banco internacional, y nunca se supo, porque entendimos que nunca presentó oferta, que había otro grupo, creo que mexicano, pero no estoy seguro. Aquel entonces, nosotros estamos... Porque no se sabe, no, o sea, cuando uno está compitiendo en esto, tú más o menos uno hay sabe chisme, que está compitiendo, hay chismes. La única realidad es... Y sí se sabe el día que se somete. Y de hecho yo estaba en Minillas 2011, yo fui con el sobre porque ahora es ¿Tú todo, personalmente? Yo personalmente. Ahora en la última licitación que hubo es todo telemático, es todo fantástico, pero aquel entonces ibas con las cajas. Sí, literalmente. Ibas literalmente, y yo estaba en Minillas con el equipo obviamente y presentábamos la caja. Y cuando llegábamos con la caja salía otra gente que obviamente se notaba que no eran de Minillas, con otro tipo de rasgos, y sabíamos claramente que eran nuestros competidores. La realidad es que ganamos por poco, no recuerdo cuál fue la cantidad, pero fue por poco, eso es público. Y voy al punto, estamos hablando de 2011, financiar un proyecto en Puerto Rico, infraestructura, donde no había ningún precedente de alianza público-privado, más allá de ese greenfield del puente Tomás Coso que estamos hablando, pero que era un precedente totalmente distinto, donde uno hace una inversión de 1.100 millones upfront, es decir, que tiene que llevar por adelantado, que recupera a lo largo... Hay que escribir un cheque de 1.100 millones, donde a partir de ahí te comprometes a las inversiones futuras. Es decir, aquí hay 2 componentes, lo que pagas por delante y lo que vas a pagar por detrás, porque el contrato establece cuáles son las métricas que yo tengo que cumplir, que los puentes tengan tal rating, que el pavimento tenga tal índice, que las barreras estén así, que las luces funcionen un 95%, que todo eso que se ha visto a lo largo de 14 años, ¿no? Correcto, que tiene un coste, y eso son 2 proyecciones, son proyecciones de inversiones a futuro, proyecciones de tráfico, que son los ingresos que voy a tener a futuro, que es a donde íbamos, 3.2 millones versus 4, y obviamente recuperar a lo largo de la vida de concesión, porque esto no lo recuperas ni en 2, ni en 5, ni en 10 años, es decir, realmente las concesiones tal como están estructuradas, empiezas a ganar dinero, empiezas a recuperar la inversión al final, en los últimos años de concesión. Al punto de los 4 millones, porque no quiero perder el hilo,
En aquel entonces, pues opinión, eso fue una operación que financiaron más de 20 bancos. Lo que te iba a decir, esto no es dinero de la empresa. Sí. Es dinero que la empresa coge prestado. Es una mezcla. Es decir, en este tipo de proyectos, y por ejemplo el último, tiene que haber un ratio de endeudamiento razonable, porque esto es como comprarte una casa. Si te endeudas mucho, de repente viene, tú crees que la vas a pagar con los alquileres, los arrendamientos que vas a cobrar, pero si de repente 2 meses no te pagan y tú te has apalancado mucho, el tercer mes no puedes y tienes que devolverse al banco. Pues, obviamente, si no echan pesetas suficientes en la canastita, pues no hay con qué pagar. Entonces, obviamente nosotros no jugamos con ese riesgo. Y los bancos tampoco te permiten jugar este riesgo. Entonces, nosotros, este tipo de transacciones, depende de la jurisdicción, depende del perfil del activo. ¿Cuántos bancos estaban? En aquel entonces más de 20. Estamos hablando hace 14 años. Estamos hablando de la PR22 y la PR22 y PR5, correcto. Estamos hablando hace más de 14 años. De los cuales no están en Puerto Rico la mayor parte. No, es decir, es que no existen. Si estamos hablando de bancos, yo recuerdo ahí estaba Caja Madrid, que ya no existe. Es decir, luego vino una crisis financiera que azotó no solamente Estados Unidos, no solamente Puerto Rico, sino toda Europa. Desaparecieron muchos bancos de los que estaban en aquel entonces, se fusionaron. La deuda no desaparece, desaparece el nombre. Pero ahí se hacen muchos informes y se hacen muchos análisis. Parte de los análisis son los que hemos mencionado. Análisis de cuál va a ser la población que va a tener Puerto Rico para entender los dineros, y otros son análisis de cuánto me va a costar mantener la autopista los próximos 40 años. Entonces, hay un análisis de gasto y un análisis de ingresos. Y el análisis de ingreso es a donde vamos, que nuestras proyecciones sean 4 millones de habitantes, no 3.2 que estamos ahora. Dicho lo cual, sorprendentemente, nuestro tráfico, y cualquiera que hiciese una regla 3, Puerto Rico perdió un 20, un 15% de la población en 10 años, uno diría que su tráfico reduce un 15%. Pues no la realidad. La realidad es que Puerto Rico, su tráfico no ha tenido nunca el componente exponencial que uno podía esperar, es decir, crecimientos de un 5, un 6, un 7%, es decir, que tus ingresos crezcan un 5 o 6%, pero sí que ha mantenido una cierta resistencia de siempre un crecimiento ligeramente positivo. O sea, sí ha habido crecimiento. Siempre, es decir, hemos tenido siempre flat, lo que se dice plano, o ligeramente positivo. ¿Por qué? Pero me estás hablando no de ingresos, sino tráfico. De tráfico. Tráfico. Pero tráfico en nuestro mundo es ingresos. Sí, pero si me hablas de ingresos, con el incremento en el peaje, pues entonces puede haber... Lo que pasa es que ahí está el componente. Cuando yo proyecto 40 años lo que me va a costar mantener la autopista, pagar los proveedores, pagar la luz, pagar todo, también está esa inflación. Es decir, el componente inflación juega en ambos sentidos, juega en ingresos y en gastos. Pero es verdad, es decir, tú tienes dos drivers, el driver es tarifa y el driver principal, que es tu tráfico. Si no pasan 1 millón de personas por los peajes cada día, que era lo que yo había proyectado, y pasan 800.000, eso no tenemos un problema. Tenemos un problema porque toda mi estructura financiera está sustentada en esos dos drivers más y la parte de gasto. ¿Qué pasa? Que sorprende. Voy al punto, y esto es lo que a mí siempre me encanta de Puerto Rico, y es que pase lo que pase, ha pasado un huracán, ha pasado terremotos, ha pasado el COVID, ha pasado la crisis financiera más grande, digamos, yo creo que la quiebra municipal más grande que ha habido nunca en territorio americano. Y pesa todo, ha perdido 500.000 de habitantes, pero pesa todo. Y yo creo que nuestro negocio es un buen reflejo de lo que pasa luego en otros negocios, porque al final es actividad real, es decir, la gente sale a la calle o no sale a la calle. Y la realidad es que Puerto Rico siempre consigue mantenerse. Claro, no vemos crecimientos exponenciales porque también obviamente hay otro factor que yo no sé si el otro día te lo escuchaba en uno de tus programas, que es que también la población ha envejecido y sigue envejeciendo. Y eso también es algo que hay que ver y hay que revertir. Tienes que ponderarlo porque el que es joven guía más. Correcto, eso es. Es decir, hay varios factores. Pero lo bueno es que, es decir, obviamente nadie que su negocio, y vuelvo al punto inicial de yo no puedo deslocalizar, a mí me da mal, digo, oye, yo me voy a otro sitio, yo no puedo deslocalizar. No puedes recoger los bartunos. Yo estoy vinculado porque los próximos 40 años, para poder recuperar la inversión que hicieron los accionistas hace 14 metropistas en concreto, tengo que estar vinculado al territorio. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Y estamos con Julián Fernández. Lo digo como lejos. Pero otra vez.
Continuamos en Palante Boricua. ¿Sí? ¿No? Ahora, dale. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro. Déjame hacerlo de nuevo. Dale. Continuamos con el auspicio. Continuamos con Palante Boricua. Toma tú, mira. Exacto. Continuamos con Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Nos visita el presidente de Metropistas, uno de nuestros auspiciadores. Recientemente, en el último año, ¿no? De la PR22 a la PR5, ustedes se han metido en, yo creo que todos los expresos de Puerto Rico. ¿O me equivoco? Sí, actuales sí. Es decir, hay un expreso sí, hay un proyecto que se llama la PR9 que está en proceso de terminación, que está haciendo la Autoridad de Carreteras, pero lo que ¿cuál es ese? es el que la circunvalación de Ponce. Pero ese no está terminado, pero hoy lo que es la ¿Cómo red se de... define un expreso? Bueno, hay bastantes definiciones, pero uno puede decir una vía que está cerrada al tráfico, es decir, que no puedes acceder por ningún sitio, aunque no siempre es el caso, y que tiene peaje. Y que O sea, tiene que tener peaje. Sí. Ok. O sea, la Piñero, aunque parece un expreso, no es un expreso. Ok. Pero entonces, la PR30, esa es la que va a Macao. Esa es la PR que va a Humacao. Esa no está... Esa no está no es un concesionada, expreso. ni la PR18 ni otras vías ¿Cuál de es la Puerto. 18? La 18 es la que conecta la 22 con la 52 en Plaza de las Américas. Ajá. Digo, es que, déjame hacerte un cuento. Yo empecé a usar los números en Puerto Rico porque mi hijo, que obviamente es mucho más joven, cuando estaba empezando a guiar, cogió esta manía que es para mí de norteamericano. O sea, en Estados Unidos tú vas y el I-10, y el I-20, y el I-95. Y aquí las calles tenían nombre, ¿no? El expreso para Ponce. Nadie sabía que era la 52. El expreso para Arecibo, que no llega a Arecibo, que llega a Tillo. Pero bueno, se le dice el expreso para Arecibo. Y esa es la PR22. Y es reciente que hemos estado empezando a usar esa nomenclatura numérica, que es muy lógica, ¿no? Pero no se usaba en Puerto Rico. No, y es verdad, y hay gente también piensa más en el nombre del expreso más que en el número, ¿no? Pero efectivamente, a mí me pasa constantemente, tengo que decir, no, es la que va a Tillo, no, es la que va a Ponce, no, es la que va a Arecibo. Y, o sea, que ahora ustedes tienen Ponce, para ponerlo en mis términos, expreso de Ponce tiene peaje. Sí. De Ponce a Mayagüez no hay peaje, así que ese no es No. tuyo. ¿Qué otro tienes? Tenemos la 66, La 66 tiene peaje. que va hacia Ese es Fajardo. nuevecito. Ese es bastante nuevo. Tenemos la PR20, que es la Martínez Nadal, aquí, en Guaynabo. Pero ese peaje es municipal. Hay un peaje municipal. Y eso es una diferencia que digo. Hay un peaje que no está bajo, digamos, la administración de Metropistas, que es en concreto el de Guaynabo, que es un peaje municipal. Pero ¿Y ese peaje ustedes no tienen? no, es decir, nosotros Todo va no. al municipio. Todo eso va al municipio, pero a través del sistema autoexpreso igual. Es decir, todo eso también se paga a través de autoexpreso. Está lo que hemos hablado del puente Todo Moscoso, que ese no es un expreso, pero es un puente, pero tiene peaje. Tenemos la PR53, que es toda la zona de Nahuatl, toda la zona de Humacao, Ajá. que realmente se está haciendo también un trabajo increíble. Yo estuve recientemente allí, me encantó visitar toda esa zona. Es bien lindo ese expreso, Muy a lindo. mí me encanta. Yo Es muy bonito. no voy mucho porque tampoco voy mucho fuera de San Juan, pero cuando tengo la oportunidad que puedo escoger rutas, me encanta esa ruta porque es como que estás en otro país, hay mucho verde, Es verdad. es campo, Y- pero estás en un expreso. Entonces administrábamos y administramos dos expresos, PR22, PR5, que es Que ya la se lo sección tenían. que ya lo teníamos, y hemos incorporado 4 expresos adicionales. ¿Y cuánto fue la inversión para meterse en ese negocio? Pues esto fue exactamente igual que en el proceso de la PR22, PR5, fue también un proceso competitivo, que también participaron al principio 4 grupos, al final seleccionaron 3 y terminamos presentando 2. Otro grupo español también, acompañado y apoyado por un grupo financiero, y
y se invirtieron 2.850 millones, de nuevo, de inversión inicial. O sea, de cheque. De cheque. Se dio un ¿2.000 cheque. cuánto? 2.850 millones. Okay. En concreto, esta transacción, hay 15 bancos involucrados, de los cuales, y esto me da mucho orgullo decirlo, gran parte de los tickets de lo que es los que más inversión o los que más balance han puesto en esta transacción son bancos puertorriqueños. Estamos hablando Banco Popular, tiene un ticket muy importante, First Bank, Oriental, es decir, a diferencia de lo que pasó... O sea, que están apostando... Muy fuerte. Es decir, ahora mismo, y nosotros tenemos una combinación de deuda bancaria y deuda de bonos, es decir, bonos emitidos con inversores institucionales, pero en concreto tenemos proyectos todo deuda bancaria, 5 años. Digamos, el grupo que más nos ha apoyado son grupos bancarios de Puerto Rico. Y de nuevo, esto es una fantástica noticia, porque los que más entienden y los que más pueden entender los riesgos del proyecto o los beneficios del proyecto son los que están aquí, los que estamos aquí. Y son ellos los que más han apostado. El hecho de tenerlos con nosotros y el mensaje ¿no? Da credibilidad muchísima a bancos internacionales de aquí. Y no quiero hablar mucho de nombres, pero aquí hay bancos internacionales que nunca habían invertido en Puerto Rico, que nunca habían invertido en infraestructuras, por ejemplo, de peaje, en concreto de autopistas, porque habían tenido experiencias negativas en el pasado, desde hace mucho tiempo, y de repente invierten por primera vez en Puerto Rico, invierten en este activo. Y obviamente el hecho de tener bancos locales que invierten muy fuerte en comparación obviamente con su tamaño en proyectos como el nuestro, pues obviamente da un mensaje también hacia afuera de, oye, si ellos lo están haciendo es que saben y conocen, ¿no? Pero nada, ha sido una relación de confianza mutua. Estamos hablando, después de 14 años, los bancos han visto lo que hemos hecho, hemos gestionado, yo creo que las crisis más complicadas que se pueden gestionar en nuestro mundo, ¿no? De nuevo, terremotos, pandemias, huracanes, crisis fiscales, y de repente un proyecto como este, en un momento dulce, porque yo creo que estamos en un momento relativamente dulce desde el punto de vista de actividad, lo estamos viendo, en la cantidad de vehículos y la cantidad de usuarios, pues es un buen mensaje. ¿Y qué debe esperar el usuario de estos expresos? ¿A corto plazo, a mediano plazo? A largo plazo no. O sea, ¿cómo yo...? Mira, la mejor manera de ponerlo es... de nuevo, el tráfico en Puerto Rico es bastante predecible, porque normalmente el que vive en Bayamón todos los días viene a trabajar a tal sitio y todos los días coge su expreso y normalmente coge siempre los mismos peajes. Y llega el fin de semana y, como todos sabemos, uno va a chinchorrear, va a hacer cosas, visita la isla, el jangueo, y de repente sale de su zona. Pero el que coge todos los días el peaje de la Pre-22 ha visto en 14 años mejoras. Ha visto mejor iluminación, ha visto mejor infraestructura, ha visto cosas tangibles que se traducen en un indicador. Y es que hemos reducido la accidentalidad un 75%. Es decir, accidentalidad es decir, accidentes con víctimas en la autopista más de un 75%. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, muy sencillo, ¿qué tú hiciste para que... Inversión. Es decir, cuando uno mejora la señalización, cuando uno mejora la iluminación, cuando uno mejora la fluidez del tráfico con esos... Digamos, se eliminaron las plazas de peaje tradicionales, donde antes tenía que poner la peseta, ya no se genera el efecto tapón. Cuando uno intenta planificar que las obras, las que se puedan hacer a determinadas horas, cuando uno tiene el estado del pavimento en mejor estado, pues obviamente se reducen los accidentes. Y esto, de nuevo, son datos tangibles. Nosotros tenemos data del 2014, es decir, llevamos ya 3 años operando, es decir, que ya llevamos 3 años mejorando la infraestructura, y aún así nuestros índices sean con el mismo nivel de tráfico, porque como te he dicho, es decir, estamos utilizando una base de tráfico muy similar. De 550 accidentes con víctimas al año, bajamos al año pasado cerca de 100 accidentes con víctimas, que se traduce en alrededor de, creo recordar en la PR22, PR5, creo que 5 víctimas mortales, que sigue siendo mucho. Es decir, sigue siendo mucho, bueno, en el sentido... Uno es mucho, pero... Uno es mucho, ese es el punto. Entonces, ¿qué queremos llevar al otro lado? Queremos llevar eso. Eso no lo llevas en 6 meses, lo llevas en unos años. Por lo tanto, primero, paciencia. Y yo sé que eso no es una palabra que tenga que usar aquí, pero estamos trabajando para que en los próximos años poder llevar esos índices, para llevar
decir, el que transita todos los días en el norte tiene que tener la misma seguridad que quien va a Ponce. Y uno sabe que hoy quien va a Ponce o quien va a otros sitios, hay mucha obra, hay muchos problemas, ha habido taludes, ha habido situaciones donde tenemos que mejorar eso. Eso va a tardar un tiempo, no va a ser a mucho, pero será un tiempo. ¿Qué inversión proyectan hacer el próximo año o los próximos 5 años? No sé cómo se mida eso. Próximo año, y de hecho la pregunta me viene muy fresca porque estoy justo ahora en el momento presupuesto 2025. Proyección, las nuevas autopistas, que es, como decía, tenemos unas autopistas maduras o maduras donde ya ha habido un grado de inversión y otras autopistas donde hay que darle más cariño. Esas autopistas donde hay que darle más cariño, estamos hablando de inversión de cerca de 100 millones de dólares el año que viene. En un año. En un año. Esta sería, por ejemplo, la de Ponce. Es una mezcla entre la de Ponce, donde va a haber, obviamente, por dimensiones donde más inversión hay cosas en la 66 y hay cosas en la 53, pero la inversión principal, estamos hablando que Metropistas hoy administra más de 400, es decir, tiene que estar cuidando más de 400 puentes. Y gran mayoría de esos puentes están en esa zona. Y es lo primero que hay que hacer. Pero son 100 millones allí y, por ejemplo, en la PR22, PR5 estamos hablando de 20 millones. Donde ya tienes una inversión más recurrente, donde tienes actuaciones que tienes que hacer de manera más regulares. Y eso es a lo que yo iba al inicio de, yo tengo gente planificando obras, tengo gente dando asistencia a la carretera, tengo gente financiando, tengo gente de comunicación explicando cuando voy a tener un corte o cuando voy a tener una situación en la pista. Es decir, hay mucha gente trabajando 24/7. He leído que en muchos sitios se están moviendo a una especie de autopistas inteligentes, por llamarlo de alguna manera, donde hay, a través de internet, se le comunica al usuario o se está mirando físicamente lo que está pasando, cosa de que el otro día hubo un trágico accidente de una vaca, un toro se metió en el medio y se formó un lío y hubo un doctor murió. ¿Cómo se puede manejar eso? O sea, es que alguien me dijo, no, lo que pasa es que pues, las vacas hacen lo que da la gana, es un poquito complicado bregar con las vacas, pero alguien me mencionó que podría ser una solución el que que visualmente alguien pudiese estar mirando lo que está pasando y saca la vaca, ¿no? O sea, llama a la policía para que... Bueno, o cómo se manejan esas cosas. Y eso es una excelente pregunta y ahí hay muchas cosas dentro de la pregunta porque, por un lado, hay un tema de seguridad vial y de gestión de lo que tenemos hoy y efectivamente el hecho que entren animales en la vía es un peligro. Pero por otro lado hablas de autopistas inteligentes y eso me lleva a un proyecto del cual nosotros estamos trabajando arduamente, que es tirar toda fibra óptica por todas las autopistas. Ese es un proyecto que vamos a hacer una inversión millonaria en los próximos 3 años. ¿Fibra óptica para ustedes? Es fibra óptica para nosotros. O sea, no es que vas a vender, no es que Metropistas va a poner a vender. No es para comercializar. Es decir, hay capacidad por si las compañías de telecomunicación quieren usarlo para dar redundancia, pero ese no es mi negocio. Mi negocio, ya sabes que no es ese. Esa fibra óptica lo que nos va a permitir es, primero, tener cámaras en toda autopista. Es decir, nosotros tenemos 2 maneras de vigilar la pista. Una, con el patrullaje, que tenemos 24/7 en todas las diferentes secciones de la autopista, pero obviamente... Pues sí, eso, mientras el que está aquí pasó por allá, no va a ver. Y 2, con las cámaras. Hoy tenemos un centro de control donde tenemos una gran visión de la autopista, pero no de cada punto, no de cada milímetro. Esas cámaras nos van a permitir tener una visibilidad sobre la pista de todo lo que puede ocurrir. Esa fibra óptica, aparte de esas cámaras, te dan una relación directa con el cliente mucho más fácil. Es decir, hoy seguro que tú has pasado por otras autopistas del mundo donde ves cartelería donde te está avisando que hay un corte. Sí, hay un accidente en el kilómetro tal Macual, coge a la derecha, si te has dado cuenta, en Puerto Rico eso no pasa. En Puerto Rico pasa en muy pocos sitios y cuando se informa es a través de paneles de mensajería variable que son movibles. Esto, cuando tengas ese tipo de... pones a WKQ y ahí te dicen, sálgase que... Y a partir de ahí, en el momento que tú tienes la autopista conectada, es decir, toda la tecnología que se puede desarrollar, pues es cosas de las que se está hablando, pero que desde luego nos va a permitir un servicio mucho más seguro hacia el cliente. Se me acaba el tiempo. Me queda con muchas cosas. No, pues regresarás. No, muchas gracias por invitarme y permitirme explicar muchas cosas, porque yo creo que hay cosas que nos gustaría explicar mejor y yo creo que aún podemos dar muchos puntos de vista. Ustedes nos dirán con los comentarios, pero yo me aprendí un montón. Gracias, Julián. Gracias a ti.